Empezamos hace varias semanas una serie sobre las disciplinas espirituales. Comenzamos primero con la oración y en la oración hicimos una abreviación de tres puntos para recordar. El primero fue DEO, Dios espera que oremos. Dios espera que nosotros como creyentes oremos, le hablemos y también que lo escuchemos. Esa era la segunda abreviación, DER. Dios escucha y responde. También teníamos DED. Dios lo enseña directamente. Oramos porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Él fue nuestro modelo de oración. Él nos dijo cómo debemos orar. Él se retiraba a orar. A la siguiente semana vimos, ¿quién recuerda cuál fue el siguiente tema que vimos? El ayuno. Entonces, la primera disciplina espiritual que aprendimos fue la oración, la segunda, el ayuno. Y en el ayuno hablamos de lo que es el ayuno, lo que no es el ayuno. Ahí hablamos de varias cosas. Hablamos que el ayuno no es un sustituto de mi culpa, no es un sustituto de la obra de Jesucristo en la cruz. Hablamos que el ayuno no es una forma para perder peso. Y bueno, ahí hablamos de todo lo que es el ayuno. Quien quiera más detalles, sí se pierde peso, pero no es el objetivo. Entonces, importante, quienes se perdieron la predicación sobre la oración o el ayuno, la busquen en el canal de YouTube o en la página de la iglesia, que ahí están cargadas. La semana pasada vimos una disciplina espiritual que hay algunos autores que no la incluyen en las disciplinas espirituales. Nosotros sí, que es la generosidad. Y la generosidad, que es básicamente dar voluntariamente como una expresión de adoración, de gratitud y de confianza en Dios, no es solamente dar dinero. No estábamos hablando de dar dinero, la semana pasada no fue el culto de recoger un montón de plata, no, ustedes saben que en la iglesia a sus pies el ofrendar es un tema entre Dios y ustedes, nosotros no dedicamos acá tiempo para eso, sí lo enseñamos y entonces ahí enseñamos sobre la generosidad y la generosidad se puede manifestar siendo generosos en amor, siendo generosos en trabajo, siendo generosos en obediencia si es que es diferente al amor, siendo generosos en palabras de aliento, en actos de servicio, etcétera. Y hablamos de la generosidad de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre generoso en la creación, hizo todo esto para nosotros. El Espíritu Santo generoso con el fruto del Espíritu. Nos dio amor, amabilidad, bondad, paz, paciencia. Generoso al poner en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Dios, que es amor, compartió generosamente con nosotros el amor. Y el poquito amor que nosotros le podemos dar a las personas, comparado con todo el que Dios nos da, pues lo podemos hacer gracias a la generosidad de Dios, porque lo vamos a guardar. Y así sucede con todo lo que nosotros recibimos. Y también hablamos de la generosidad de Jesús en la cruz, cuando entregó todo por nosotros. Él no escatimó nada. Él no se reservó una gota de aliento. Él no se reservó una gota de sangre. Él no se reservó nada para él. Él lo entregó todo y su cuerpo, su naturaleza humana, hasta ahí llegó. Murió. Murió literalmente como cuando muere una persona. Él murió y estuvo muerto durante 3 días. Al tercer día, generosamente, también resucitó para generosamente darnos a nosotros vida en abundancia. Eso fue la generosidad. Y hoy llegamos a uno que de pronto nos está haciendo mucha falta en nuestra cultura. De pronto hay iglesias donde se han olvidado de esta disciplina espiritual. Y es momento de que nosotros como iglesia, sin salir a criticar a los demás, porque esto es un tema personal, es momento en que nosotros volvamos al estudio bíblico. No leer la palabra de Dios como una competencia o como una meta y decir, este año me voy a leer de Génesis a Apocalipsis. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Pero el hecho de que yo me lea 3 capítulos de la Biblia al día no significa que estoy estudiando la palabra de Dios. Hay tanto en la palabra de Dios que yo debería dedicarle tiempo a entender lo que estoy leyendo, leerla de manera sistemática. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, el estudio de la palabra que va
que implica para el creyente como disciplina espiritual. Entonces, tenemos como modo de introducción que el estudio bíblico es una disciplina espiritual y consiste en examinar con atención, profundidad y reverencia la palabra de Dios. Hay personas que estudian la palabra de Dios muy juiciosos, pero sin reverencia, leyéndola como si fuera un libro cualquiera, leyéndola como una fuente de información, incluso alegando que no es un libro histórico, o incluso alegando que no es un libro profético, incluso alegando que no es inspirada por Dios. Nosotros debemos leer la palabra de Dios con reverencia. Y esto lo hacemos con el fin de conocer mejor a Dios, de entender su voluntad, de estar dispuestos a ser transformados por su verdad. Hablábamos en la oración que la oración no es un monólogo. En la oración yo no digo, Padre Todopoderoso, hoy te doy gracias por este día y yo te pido que me bendigas en este día y amén y chao porque me voy a trabajar y me voy a trabajar. Y yo siempre digo, y allá estaba Dios feliz inclinando el oído a escuchar mi oración y dice, bueno, y bueno, se fue. Yo en la oración tengo que tomar tiempo para escuchar lo que Dios me está diciendo. Orar es conversar. Y entonces uno, en ocasiones, a todos nos sucede, yo oro y yo no escucho nada. Entonces ahí es donde viene la palabra de Dios. Si yo le hablo a Dios con mi palabra, ¿qué pretendo escuchar? Su palabra. Y su palabra ya la dejó escrita. Por eso es lo importante del estudio bíblico. Esto es lo que nos hemos olvidado. Una forma de adorar a Dios es leyendo su palabra. Imagínense que alguno de ustedes escriba un libro. ¿Cómo se sentirían si un día vienen acá a la iglesia y les dicen, no, es que su libro, todos nos leímos su libro? Es más, tuvimos una sesión para estudiar tu libro. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Te sientes honrado? ¿Cuánto más Dios, que nos deja su palabra, nosotros lo honramos con el estudio de la palabra? Entonces, el estudio de la palabra, modo de introducción, es una forma de adorar a Dios. Yo oro a Dios cuando leo su palabra, cuando la estudio y la profundizo, cuando busco lo que Él tiene para decirme a mí. No es una mera lectura superficial. Chévere las personas que se leen la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Eso está bien, hay que leerla, porque en algún momento vamos a escuchar algo y decimos, uy, sí, eso lo escuché yo en algún lado. Pero eso no reemplaza el estudio de la palabra. Preparando esta predicación, yo preparé esta serie hace unas 4 semanas. Entonces le preguntaba a algunas personas, más que todo estudiantes, ¿tú estudias la palabra de Dios? Sí, claro. Uno de ellos me dijo, yo me leo Apocalipsis, yo me leo la Biblia todos los años, desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más, mire, la subrayo. Y me mostró un libro de la Biblia subrayado completo, todo. Es como si no hubiera subrayado nada, porque si todo está subrayado, pues ¿qué va a resaltar? Entonces, leer la palabra de Dios no es un acto superficial, no es un acto para salir del camino, no puede ser un acto meramente devocional. Voy a leer la Biblia un capítulo al día y leo el capítulo al día, la cierro y terminé y cumplí mi acto de hoy. ¿Qué diferencia hay entre eso y la circuncisión? Termina siendo un acto como circuncisión para el cristiano moderno. Entonces, vamos a ver cuál es el fundamento bíblico para leer, para estudiar la palabra de Dios. Encontramos acá diferentes ejemplos. Uno de ellos nos habla de que hay que hacerlo con dedicación. Grandes personas en la Biblia incluso se dedicaron a estudiar la palabra de Dios de todo corazón. Estoy hablando, por ejemplo, de Esdras, en Esdras 7:10. Quienes tienen la Biblia, vamos a Esdras 7:10. Esdras 7:10. Leemos la Nueva Versión Internacional, pero si tienen otra versión, no pasa nada. Dice la palabra de Dios. Esdras se había dedicado de todo corazón al estudio y a la palabra de la ley del Señor y a enseñar sus preceptos y normas en Israel. Acá encontramos varias cosas. Esdras se dedicaba de todo corazón. Él no la leía por leerla de manera superficial. Era una dedicación completa, de todo corazón. Yo me imagino a Esdras en ese momento olvidándose de todo lo que está alrededor y metiéndose con amor y con deleite de todo corazón en la palabra de Dios. Así era como él estudiaba la palabra. Recuerden que él había regresado de Babilonia. Dice Esdras al comienzo del libro
dice que, o al comienzo de del capítulo 7, dice que él salió de Babilonia el 1 de enero y que llegó el 1 de mayo. Duró 5 meses para llegar. Y llega a Israel. ¿Y qué llega a hacer? Llega a enseñar los preceptos y normas de la palabra de Dios. Entonces él lo hacía de todo corazón y también lo hacía con profundidad. Porque ¿cómo voy a enseñar yo algo que no estudio a profundidad? ¿Cómo voy a enseñar yo algo que no conozco bien? Sería irresponsable. Si así hubiera sido la forma de enseñar de Esdras, no hubiera quedado en la palabra de Dios. Una prueba de que Esdras lo hacía bien es que quedó registrado en la palabra de Dios. Otro fundamento bíblico lo encontramos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, cuando nos habla de la utilidad universal de la Biblia. ¿Para qué sirve la Biblia? Para todo. Hermano, eso sirve para lo que sea. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, etcétera. Amada iglesia, ¿para qué sirve la Biblia? Para todo. ¿Qué provecho saco de estudiar la palabra de Dios? Pues que yo voy a estar, a través de un texto inspirado por Dios, voy a estar aprendiendo, voy a tener la capacidad de reprender a través de la palabra de Dios, voy a corregir, me voy a corregir a mí también, voy a instruir en la justicia, me voy a instruir a mí mismo en la justicia. La Biblia tiene utilidad universal. Hay un libro que habla de más de 100 hechos científicos que estaban en la Biblia incluso antes de que la ciencia los descubriera, supuestamente, y los confirmara. ¿Cómo iba a saber las personas que se mencionan en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco? ¿Cómo iban a saber que del fondo del mar fluía o salía, había fuentes de agua dulce? ¿Cómo lo iban a saber si es que fue hace más o menos de 100 años que el ser humano logró llegar a la profundidad y encontraron fuentes de agua viva que sale del fondo del mar? ¿Cómo iba este señor a saber para dejarlo registrado en la Biblia? Si él no tenía cómo bajar hasta por allá. Fue inspirado por Dios. Es útil para enseñar. Cuando el COVID todos hablábamos que lavarse las manos y taparse la cara. Eso ya estaba registrado, que cuando la persona estuviera enferma se tenía que lavar las manos constantemente, taparse la cara y aislarse por un tiempo. Ya estaba ahí. La Biblia dice, antes, muchos años antes de descubrir el ADN, decía que la vida fluye en la sangre de una forma única. Si vamos al hebreo, donde dice eso, en la palabra original, dice que es con un código único. Eso es el ADN. La tierra redonda que flota en el espacio. Hay un montón de hechos científicos ya comprobados por la ciencia que están en la Biblia. La historia que está en la Biblia es impresionante. Hay un libro que a mí me gusta mucho regalar que se llama ¿Por qué creo? Y ¿Por qué creo? Tiene un capítulo sobre la Biblia y narra los hechos históricos que están en libros de historia, que están en la Biblia, y tiene los hechos que la historia ha argumentado que la Biblia incluye, y ellos mismos explican cómo es que terminan estando en la Biblia y por qué fueron borrados de la historia, y buscan evidencia científica, evidencia antropológica para comprobar pueblos enteros que sí existieron, que se narran en la Biblia y que en la historia no se mencionaban hasta ese momento. Entonces, sí, la Biblia, otro fundamento bíblico para estudiar la palabra de Dios es que tiene una utilidad universal. Universal es en todo. Otro fundamento bíblico tiene que ver con el deseo con que nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. No puede ser por requisito, no puede ser que mañana se despierten y entonces por allá los niños le digan al papá, papá, es que el pastor enseñó que hay que estudiar la Biblia, vamos a estudiarla. Ay, bueno, vamos a estudiarla, ¿qué quiere que leamos? No, esto lo tenemos que hacer con un deseo vital. Estamos hablando algo de vida o muerte. Y no estoy hablando de vida aquí en esta tierra, estoy hablando de eternidad. Si ustedes leen en 1 de Pedro 2:2, dice, como recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan en su salvación. Somos salvos a través de Jesucristo, claro que sí, ahí no hay duda. Pero en esa salvación yo puedo crecer, yo me convierto en un cristiano más maduro. ¿Cómo lo hago?
deseando esa leche espiritual pura. Es chévere leer libros, hay escritores muy buenos. Yo cito frecuentemente escritores cristianos que tienen libros que nos ayudan a crecer, pero esos libros no pueden reemplazar la palabra de Dios. Amada iglesia, si nosotros estamos leyendo más a un autor, cualquiera que sea, aunque sea de tremenda doctrina, y lo estamos leyendo más que la Biblia, estamos desequilibrando la balanza. Nosotros tenemos que leer más la palabra de Dios. Estos autores nos deben ayudar a entender la palabra de Dios, no reemplazar la palabra de Dios. Es la leche pura que menciona Pedro. No necesito ir a otras fuentes. También está en Mateo 4, versículos 3 y 4. No sé si recuerdan esta historia cuando Satanás estaba tentando a Jesús, a zarandearlo. Entonces dice la palabra de Dios. El tentador se acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le responde Jesús? Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está registrada la palabra que sale de la boca de Dios? En la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que desear la palabra de Dios más que el deseo que tenemos por la comida física. Rico una hamburguesita, rico las salchipapas, ahora que están de moda las salchipaperías. Pero antes que desear esa comida física, yo debo desear el alimento espiritual, porque es que no solo de comida, de pan, vive el hombre. Nosotros vivimos también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con ese deseo debemos nosotros estudiar la palabra de Dios. Entonces, para ir ya a la práctica, esto era el argumento bíblico. Para ir a la práctica, vamos a ver 8 puntos importantes, ¿sí? Y los vamos a pasar rapidito. El primero, ¿qué tengo que hacer yo en el estudio bíblico? Leer con atención. No puede ser una lectura para salir del paso, no puede ser una lectura en la que yo esté haciendo otras cosas o la gente me dice, no, es que yo voy en el carro y pongo la audiobiblia y entonces ahí voy. Y si en ese momento se le atravesó a alguien, se perdió la palabra más importante que le iban a decir. Entonces, yo debo leer la Biblia con atención. ¿Significa eso que las audiobiblias son de Satanás y que hay que quemarlas? No. No, estoy diciendo que eso no reemplaza el estudio bíblico. Hoy estamos hablando de estudiar la palabra de Dios. Y eso no es estudiar la palabra de Dios. La puede escuchar 24 horas al día, pero no la está estudiando. Estudiarla, lo primero que hace la diferencia es leerla con atención. Y al leerla con atención, yo debería siempre hacerme una pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice ahí literalmente? Y cuando estoy tratando de descifrar qué dice el texto, pues yo identifico palabras clave. Leo un versículo, subrayo unas palabras clave para saber dónde me enfoco, dónde está la idea principal y además debo estudiar palabras desconocidas. Hay una parte en la Biblia que dice que alguien se hizo ascuas sobre su cabeza. Ascuas son carbones encendidos. ¿Cómo es eso? Entonces, si yo estoy leyendo y paso a la carrera, ya lo leí, pero ¿y de qué está hablando? ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que ponerse carbones en la cabeza? No, está hablando que se enojó y tiene sentido, es un dicho que usaban en esa época. Ah, ok, ya entiendo lo que me está diciendo el texto. Ya sé que está diciendo que esa persona se enojó. ¿Alguno de ustedes cree que los unicornios son reales? No, eso es un animal mitológico. Pero si ustedes leen la Biblia King James Version, habla de unicornios. Dice que había animales tan fuertes como los unicornios. O sea que está asumiendo que un animal mitológico existió de verdad. No. Cuando yo estudio la palabra, entonces yo ahí debería subrayar unicornios. ¿Cómo así? ¿Por qué la Biblia está comparando un animal real con un animal mitológico? La fuerza de ese animal. Y debería profundizar y estudiar por qué menciona unicornios. Y hay una historia muy interesante en la que no me quiero quedar, pero es básicamente las personas que el rey James encargó para traducir la Biblia, estaban en un lugar, había unos animales, ellos estaban en la parte de abajo de un cañón y entonces pasaban los animales y cuando estaban traduciendo le decían, miren, esos son los animales de los que hablan. Ellos decían, a ver, parecen como cabras, pero es que están pasando más de 10 metros, están saltando. ¿Qué animal será ese?
Entonces se les ocurrió compararla con un unicornio y así quedó registrado. Y en la revisión de la Biblia eso no pasó, eso no quedó, no lo vieron. Entonces quedó registrado como unicornio. Esto es historia real, está en la Biblia, ¿sí? Pero si yo leo la palabra de Dios a la carrera, ni siquiera me doy cuenta que ahí menciona los unicornios. Entre otras cosas, eso fue corregido en las nuevas traducciones o en las traducciones que vienen al español, porque ahí sí encontraron una forma de traducirla. Les dejo la tarea para que lo investiguen. Segundo, entonces ya yo sé con el primero, estoy leyendo con atención, ya yo sé qué es lo que dice el texto, qué es lo que me dice. En la segunda parte, entonces yo debo analizar el contexto, en qué contexto me lo están diciendo. Es diferente cuando yo entiendo a quién está dirigido el texto, qué significa el contexto en el que se está viviendo. Cuando estábamos estudiando Segunda de Crónicas 7:14, hablábamos de cómo el rey Salomón le pedía a Dios que perdonara a su pueblo. Nosotros tenemos que entender qué estaba sucediendo en ese momento, pero también tenemos que entender el contexto en Cristo, que eso es un punto más adelante. Entonces yo tengo que entender qué era lo que estaban viviendo. Ahorita estábamos hablando de Esdras, que enseñaba la ley. Tenemos que entender el contexto, porque enseñar, cualquiera la puede enseñar, pero este era un hombre que venía de Babilonia y que llegó a Israel específicamente a enseñar la palabra de Dios. Si a mí me dicen que Esdras solo enseñaba la palabra de Dios y vivía en Israel y llevaba 40 años, va a ser diferente el bagaje que él trae a venir de Babilonia, a venir de esclavitud, a haber visto todo lo que el pueblo de Dios vivió y cómo enseña la palabra de Dios. Cuando analizo el contexto, puedo entender un poquito mejor algunas expresiones de Esdras cuando leo el libro de Esdras. Entonces yo tengo que entender el contexto. Tengo que entender el contexto del estudio bíblico que hacemos los miércoles. Quienes no estén conectándose, conéctense los miércoles. Dura 40 minutos, 45 minutos y está muy chévere una hora, pero no dura más de una hora. Estamos estudiando Hechos. Y en Hechos 10 es la visión de Pedro. Entonces Pedro ve la sábana que baja con todos los animales. Y uno podría decir, ah, claro, es que ahí es donde nosotros ya podemos comer cerdo. Claro, pero el contexto de esa visión es diferente. El contexto de esa visión que él tuvo tiene que ver más como la salvación. No es la alimentación que podemos comer de todo. Es como la salvación está disponible más allá de los judíos, también para los gentiles. Lo estaba preparando para su encuentro con Cornelio, cuando llegó allá y entró y se sentó a comer con él, y por eso es que en Hechos 11 vemos que los otros apóstoles lo llaman y dicen, oiga, pero usted qué, hermano, ahora usted anda comiendo por allá con los gentiles. Y le dice, sí, claro, es que esta fue la visión. Dios me acaba de mostrar que la salvación no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y por eso es que ahí los judíos ya sí se podían sentar a comer con los gentiles, tal como lo hacía Jesús. Él lo enseñó desde ese momento, ellos no lo vieron. Entonces, cuando yo analizo el contexto, me doy cuenta de en mayor profundidad lo que Dios me está diciendo. Tercero, usar herramientas de estudio. Para poder entender el texto y el contexto, yo debo usar diccionarios bíblicos, libros de comentarios, diferentes versiones de la Biblia, leer Nueva Versión Internacional y Reina Valera es lo más maravilloso que uno puede hacer, porque hay partes que es diferente. Y si es diferente de la palabra de Dios y la palabra de Dios no cambia, Dios no cambia, la palabra de Dios supuestamente no ha sido alterada por hombres, ¿por qué tengo dos versiones diferentes? Porque hay versículos que están en una versión y no en la otra, o viceversa. Entonces, cuando yo uso dos versiones, me doy cuenta que ahí hay algo importante. Cuando uso los diccionarios bíblicos, hoy en día es muy fácil. Hace varios años, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, no le tocaba ir a buscar libros. A mí me tocaba ir a la biblioteca a buscar un diccionario para poder entender, porque un amigo era el que me enseñaba, yo le preguntaba y decía, hermanito, la mejor fuente de leche es la fuente pura, era costeño. Vaya, busquen la Biblia. Y así me dejaba y yo quería entender. Entonces yo iba, buscaba un diccionario, buscaba esta palabra, qué significa esto, y así teníamos que estudiar. Hoy en día hay versiones de todo en línea. Hay PDFs gratis de todo. Hay aplicaciones que te comparan, hay aplicaciones que tú escribes el texto y te pone toda la historia, todo el contexto, en qué libro se ha mencionado, qué autor lo cita. Hoy en día es más fácil, no tenemos excusa para no hacerlo. Debemos usar herramientas de estudio.
Todo cristiano de hoy debería tener en su Biblia, en su celular, una Biblia y herramientas de estudio. Todos. Pues tenemos juegos, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos Facebook, tenemos un montón. Y Biblias, yo tengo la YouVersion, que esa tiene todo, sí, es muy completa. Pero y otras herramientas de estudio. Qué chévere poder usar el celular para eso. Cuarto punto, tratando de explicar un poquito cómo estudiar la palabra de Dios, es en lo que yo leo, debo encontrar a Cristo. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se centra en Jesucristo de Nazaret. Entonces, cuando yo la leo, yo la debo buscar. El arca de Noé, tan chévere el arca de Noé. Entonces salvó Dios a la humanidad a través de una familia y metió a cada animal, a una parejita de cada animal, con comida para 3 meses. Y si cabrán en un arca, sí, ya se ha comprobado que cabían en el arca una pareja de cada especie, que incluso les quedaba espacio para la comida. ¿Y ahí dónde está Cristo? Bueno, pues es que el arca de Noé es una representación de la salvación. Hoy en día nosotros solo somos salvos en Cristo, así como las únicas personas que se salvaron en el diluvio eran las que estaban en el arca. Debo encontrar a Cristo en toda la escritura. Por eso es que me gusta siempre, una vez al mes, predica uno de los hombres de la iglesia. Por eso es que Martín va a predicar dentro de 8 días. ¿Sí? Y me gusta siempre decirles, bueno, y ahora terminemos el sermón. Normalmente me lo comparten para mirar. Terminemos el sermón en Cristo. Porque todo sermón, toda enseñanza, toda prédica, todo estudio de la palabra me debe apuntar hacia Jesús. Esa es la intención del autor de la palabra. Entonces yo tengo que encontrar a Jesús en cada fragmento, en cada porción de la Biblia que yo esté estudiando. Quinto, tome notas. Yo les decía la semana pasada, traigan una libretica, tomen nota, por ahí hay unos juiciosos, deberíamos darle premios. Tomen nota porque esto que estamos viendo, esta serie de disciplinas espirituales, tiene mucha información y se nos olvida. Entonces, qué rico poder ir tomando nota para referirse más adelante. Hoy en día la tecnología también nos ayuda a eso porque está grabado. Pero es más fácil ir a buscar mis notas. Además, hay investigaciones que muestran que el ser humano aprende mucho más cuando toma nota, porque está produciendo lo que está recibiendo. Pero cuando yo tomo notas, también me doy la posibilidad, haciendo el estudio bíblico, me doy la posibilidad de resaltar dudas y después ir y hacer preguntas. Entonces, el quinto punto que tenemos acá es, tome nota y haga preguntas. Pregúntele a otras personas. Me encanta con Martín, a veces él me escribe, hace mucho no lo hace, pero él me escribe por la noche, 11 de la noche. Se despertó Martín a estudiar la palabra. Oiga, hermano, no se ha dormido. Oiga, hermano, ¿por qué acá dice esto? Y entonces yo le respondo y las primeras veces yo decía, bueno, estuvo fácil la pregunta. Sí, pero es que acá además dice esto. Bueno, espéreme, yo reviso. Entonces vaya, prenda la linternita del celular, busque los libros, le respondo. Sí, pero es que además MacArthur escribió tal cosa. Ay, hermano, y nos ha dado las 2 de la mañana respondiendo preguntas. A mí eso me encanta, me encanta. Todos deberíamos tener esos hábitos de estudio. Hoy en día, si me escriben a esa hora, no les voy a responder porque ya tengo apagado el celular. Pero qué rico poder tener esas preguntas, hacerle las preguntas, asegurarse de hacérselas a alguien que sepa y tener también las fuentes de información, porque esa persona se puede equivocar al responder y cruzarlo con la palabra de Dios, cruzarlo con otros autores, cruzarlo, como decíamos en el punto número 3, con otras herramientas de estudio. Sexto, orar con base en lo aprendido. Yo leo la palabra de Dios, es lo que Dios me está diciendo. Entonces acabo de aprender algo revelador para mi vida, pues yo oro. Primero, dándole gracias a Dios por hablarme a través de su palabra. Segundo, para que me ayude a marcar un plan de acción. Ahora, ¿qué quieres que haga yo con esto que estoy aprendiendo? Otro principio importante acá es estudiar en comunidad. Por eso hacemos los estudios bíblicos de los miércoles. Estudiamos. ¿Cómo es la dinámica? Normalmente yo leo una porción, estamos en Hechos, leo una porción, me devuelvo, explico cosas importantes y luego abro el micrófono y las personas entonces comienzan a opinar. Algunos dicen, uy, qué chévere esto, yo nunca lo había visto así. Otros dicen, espérate, yo no lo había entendido así, yo lo entendí así, ¿cuál es la diferencia? O por qué algunas doctrinas dicen esto y otras dicen esto.
¿Qué creemos nosotros en la iglesia? Entonces se presta para todas esas preguntas y estamos estudiando en comunidad. Y finalmente, octavo, hay que aplicar lo aprendido. Esto no puede ser palabra muerta. Nosotros, recuerden que leíamos ahorita en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces, si yo estoy estudiando la palabra de Dios y no estoy aplicando lo aprendido, estoy perdiendo el tiempo. Ese aplicar lo aprendido tiene que ver con lo que dice Santiago, dar fruto, que me conozcan por mi testimonio, aplicar lo que tengo acá. Pero si yo estoy aprendiendo en la palabra de Dios que hay que darle al César lo que es del César, y estoy firmando unas escrituras, y entonces me dicen, listo, pero vamos a firmarlas por menor valor, de nada me sirvió el estudio bíblico, porque le estoy robando al gobierno. Ay, pero es que igual la DIAN se lo va a robar, que se lo roben ellos son los que darán cuenta de eso a Dios. Que cuando tú le des cuenta a Dios, tú le puedes decir, Señor, yo hice las cosas bien, no soy perfecto, pero traté de hacer las cosas bien. El esposo que maltrata, que golpea a la esposa o que tiene otras mujeres, pues ¿de qué le sirve el estudio bíblico si no está aplicando el principio de la fidelidad? ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo si no es fiel a su misma esposa? Es que tenemos un muy buen ejemplo. Nosotros los cristianos la tenemos fácil. Nosotros, así como toda la palabra apunta a Jesús, nosotros tenemos el ejemplo que es Jesús. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Cómo puedo yo permanecer en Jesús si no estoy buscando quién era Jesús? ¿Qué hizo cuando estuvo acá en la tierra? ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Qué relación puedo tener con Él? ¿Qué espera Él de mí? Eso está acá. ¿Cómo voy a permanecer en Jesús si no paso tiempo en su palabra? Las disciplinas espirituales. Hemos visto hasta ahora la oración, el ayuno, la generosidad y hoy el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver otras en las próximas semanas. Pero las disciplinas espirituales no tienen ningún valor si están desconectadas de Jesús. Ninguno. Estoy perdiendo el tiempo. Si ustedes analizan, en lo más profundo de cada una de esas disciplinas está nuestra permanencia con Cristo. Cuando yo ayuno para estar cerca de Él. Cuando oro hablándole a Él, no a nadie más. Estoy hablándole a Él y buscando escucharlo a Él. Cuando estoy siendo generoso, estoy entregando de lo que Él mismo me ha dado. Cuando estudio la palabra, estoy tratando de descifrar lo que Él dejó para mí. ¿Quién fue Él cuando caminó en esta tierra? En el corazón de cada una de las disciplinas espirituales está Jesús. Por eso es que nosotros debemos practicar las disciplinas espirituales para cultivar esa relación con Él, para poder permanecer en Él. No hay forma de permanecer en Él si nosotros no leemos y estudiamos la palabra de Dios. Nosotros no practicamos las disciplinas espirituales, no las ejercitamos para ganarnos el favor de Dios. No las practicamos para ser salvos, las practicamos porque ya hemos sido salvos, porque ya recibí el favor de Dios, porque estoy vivo solo por su misericordia. Si nosotros no practicamos las disciplinas espirituales, nosotros no podemos responder al evangelio, a las buenas nuevas de Jesús, al mensaje de salvación de la manera que debemos responder. El mensaje de salvación termina siendo para nosotros un mensaje muy bonito en el cual creo y sobre el cual rijo mi vida. Pero cuando yo practico las disciplinas espirituales, mi vida espiritual pasa a otro nivel. Nosotros, cuando practicamos estas disciplinas espirituales, nosotros estamos llamados a mantener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros, a través de las disciplinas espirituales, nos vamos conformando a la imagen de Cristo, como lo dice en Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros estamos llamados a mantener los ojos puestos en Jesús, a quien toda la escritura apunta. Por eso es que Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús,
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El que nunca pecó, el que nunca cometió error, fue a la cruz, no le importó la humillación pública, fue a la cruz por nosotros. ¿Qué recibió? Estar sentado a la derecha del trono de Dios. Las disciplinas espirituales no nos van a transformar por sí solas. Lo que nos transforma es esa relación más cercana con nuestro Señor Jesucristo. De nada me sirve orar, ayunar, ser generoso, estudiar la palabra de Dios, porque si yo no estoy cerquita a Jesús, cuando me presente delante de Él va a decir: apartados, nunca me conocí. Todo esto me tiene que llevar a tener una relación cercana con mi Señor Jesucristo. Es en estas disciplinas espirituales el contexto donde el Espíritu Santo comienza a moldear mi vida a la imagen y semejanza de Dios, a prepararme para ese momento en el que me presente delante de mi Señor Jesucristo. Mi cuerpo ya no respire más, cuando mi corazón ya no esté latiendo más, este cuerpo se murió, mi alma va a estar delante del Señor. Y si he practicado disciplinas espirituales, voy a estar con Él, disfrutando de esa presencia y sabiendo ya cuál fue el propósito de haber pasado por esta tierra: acercarme más a Él, adorarlo a Él y saber que eso es lo que voy a estar haciendo por toda la eternidad. Amada iglesia, yo los quiero invitar en esta noche a que las disciplinas espirituales no se vuelvan en un elemento religioso, a que las disciplinas espirituales no sea algo que hacemos porque lo tengo que hacer, porque yo quiero ser un mejor cristiano y este año yo me propuse y ya estamos a mitad de año y no he leído la Biblia, entonces me voy a poner a leerla. No, no lo hagamos por un cumplir, hagámoslo por una cercanía, por una relación más viva con mi Señor Jesucristo. Empieza hoy. Si tienes una vida de oración blandonga, comienza hoy a orar más. ¿Sabían ustedes que los pastores, el pastor promedio en Estados Unidos, una investigación que hicieron, el pastor promedio ora 7 minutos al día? El pastor promedio. No, así no podemos vivir. ¿Cómo hago yo para hablar con Dios? ¿Cómo hago yo para decirle a mi Señor todo lo que tengo para decirle, todo lo que me agobia, todo lo que quiero, todo lo que necesito, todo lo que tengo que agradecerle en solo 7 minutos? Yo debo practicar estas disciplinas espirituales para acercarme más a Dios, para que mi relación con Él pase a otro nivel. Vamos a orar.